Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 946, un asunto animado, crujir. Cuando el vórtice se formó dentro del lago relámpago, una bola plateada de luz se elevó lentamente desde adentro, antes de flotar en silencio frente a las miradas distraídas de Lin Don y Liu Xiangxuan. Otro núcleo de rayo. Detrás de Liu Xiangxuan, los expertos del Salón del Cielo Misterioso también estaban ligeramente conmocionados mientras miraban la escena que tenían delante. Obviamente, nunca imaginaron que otro núcleo de rayo saldría a la superficie del lago. Después de estar aturdidos por solo un breve momento, miraron bruscamente a Lin Don y Mulinsan. Antes de esto, Lin Don ya había obtenido un núcleo de rayo. Por lo tanto, este recién emergido definitivamente tuvo que aterrizar en manos de su Salón del Cielo Misterioso. Sin embargo, mientras miraban y advertían a Lin Don, Liu Xiangxuan frente a ellos de repente comenzó a sonreír dulcemente. Con un suave movimiento de su mano de jade, sus hermosos ojos miraron a Lin Don antes de decir con voz suave: hermano Lin Don, parece que este lago relámpago no es nada simple. ¿Qué nivel de intelecto poseía esta chica? La escena que acababa de ocurrir ante ella era obviamente algo fuera de lo común. Los núcleos de rayos eran bastante raros. Sin embargo, a partir de ahora, este lago relámpago había brotado repentinamente dos de ellos. ¿Qué significa esto? Los ojos de Liu Xiangxuan, que ahora irradiaban un poco de brillo, se volvieron lentamente hacia el vasto e interminable lago de rayos. Por lo que parece, debería haber un gran secreto escondido debajo de este lago relámpago. La mirada de Lin Don también se había retirado lentamente del núcleo del rayo. Procediendo a sonreír, respondió: parece que estamos de suerte. Ese núcleo de rayo debería ser mío entonces, ¿de acuerdo? Liu Xiangxuan dijo con una leve sonrisa, antes de agitar su mano de jade. Una succión estalló, jalando el núcleo del rayo hacia su mano. Al ver esto, los ojos de Lin Don brillaron levemente, pero no tomó ninguna medida. Liu Xiangxuan no era fácil de tratar y sería bastante problemático si peleara con ella. Además, en este momento, estaba más preocupado por descubrir qué había debajo del lago de rayos, que en realidad era capaz de hacer que los núcleos de rayos emergieran continuamente. Liu Xiangxuan comenzó a jugar con el núcleo del rayo dentro de su mano de jade, antes de sonreír dulcemente a Lin Don. Sin embargo, justo cuando pudo decir algo, sus cejas negras se juntaron de repente. Levantando la cabeza, miró hacia el cielo no muy lejos, donde de repente se escuchó una gran cantidad de silbidos. Ja ja. Xiangxuan, tienes mucha suerte. De hecho, lograste obtener un núcleo de rayo al llegar aquí. Una risa resonó no muy lejos, antes de que un grupo de personas se disparara rápidamente y se cerniera sobre los lagos de rayos. Su líder era precisamente Panao, de la novena Puerta Serena. Muy rápidamente, se escucharon unos cuantos silbidos desde el lugar detrás de Panao y su grupo. Esas figuras eran los expertos que se habían apresurado desde varios lugares. Mirando a los expertos que se apresuraron, Lin Don frunció el ceño involuntariamente, mientras la impotencia llenaba su corazón. Este lago relámpago era simplemente demasiado prominente. Una vez que los expertos que habían ingresado a esta región sintieron el lago de rayos, se precipitaron de inmediato. En el momento en que esos expertos se apresuraron, sus ojos se volvieron abrasadores mientras miraban el núcleo del rayo dentro de la mano de jade de Liu Xiangxuan. En el siguiente instante, gruesos sentimientos de codicia comenzaron a brotar de sus ojos. Sin embargo, a pesar de su codicia, no se atrevieron a tomar ninguna medida contra Liu Xiangxuan. Después de todo, había poderosos expertos del Salón del Cielo Misterioso detrás de ella, y no eran para mostrarse. Con las cejas ligeramente fruncidas, Liu Xiangxuan miró hacia Panao, que tenía una sonrisa en el rostro, antes de mirar al gran grupo de expertos. En el siguiente instante, sus hermosos ojos se movieron hacia Lin Don. En este momento, el rostro de este último no tenía ni una sola fluctuación presente y ella era completamente incapaz de leer sus pensamientos. Como Lin Don no dijo nada, Liu Xiangxuan decidió permanecer en silencio. Bajo la mirada de tantos expertos, ¿podría ser que ella tomaría la iniciativa de mencionar el extraño suceso en el fondo del lago relámpago? Mientras tanto Lin Don como Liu Xiangxuan mantuvieron su silencio a través de un entendimiento tácito, una onda, luego un vórtice se formó lentamente en la superficie del lago relámpago una vez más. Suspiro. Al ver esto, un suspiro de impotencia resonó en los corazones de Lin Don y Liu Xiangxuan. Parece que este lago relámpago tenía la intención de llevar al mundo al caos. Las fluctuaciones que emergen del lago relámpago causaron que la enorme cantidad de expertos que se apresuraron aquí se quedaran boquiabiertos, antes de mirar.
En el momento siguiente, miraron en estado de shock cuando una bola de luz que brillaba con relámpagos se elevó desde el interior del vórtice, núcleo de rayo. En el instante en que apareció esa bola de luz, los ojos de todos los expertos se convirtieron instantáneamente en rendijas antes de que los capilares comenzaran a arrastrarse por dentro. En el siguiente instante, el poder Yuan ilimitado aparentemente estalló simultáneamente. Se escucharon silbidos cuando las figuras salieron disparadas al mismo tiempo, corriendo hacia adelante en un intento de arrebatar el núcleo del rayo. Docenas de figuras erizadas con el poder Yuan ilimitado chocaron violentamente entre sí, causando fluctuaciones asombrosas que irradiaron mientras la lucha cuerpo a cuerpo que apestaba a sangre estalló instantáneamente. Esta pelea cuerpo a cuerpo fue bastante miserable, ya que la gente salía disparada continuamente mientras brotaba sangre de sus bocas, el cabello despeinado y expresiones extremadamente involuntarias en sus rostros. Mientras eran expulsados, sus miradas eran similares a las de los jugadores que habían perdido ante el ganador final. Lyndon miró con indiferencia la matanza que ocurría ante él. No duró mucho, terminando aproximadamente 10 minutos después de que comenzara. Un experto que había entrado en la etapa de los misterios de la vida, que ahora estaba cubierto de sangre, agarró el núcleo del rayo, antes de reírse con ganas del cielo. Aunque este experto en la etapa de los misterios de la vida era bastante poderoso, había sufrido heridas bastante graves durante esta lucha. Por lo tanto, incluso su aura había comenzado a sentirse debilitada. A partir de esto, uno podría decir cuán viciosa y temible fue la pelea. Plaf, justo cuando este experto que había obtenido el núcleo del rayo y se reía con ganas del cielo, de repente surgieron ondas del mar de truenos que lo rodeaba. En el siguiente instante, dos vórtices aparecieron simultáneamente, como dos núcleos de rayos que aparecieron deslumbrantes desde adentro. Su risa llegó a un final espontáneo, mientras el experto en la etapa de los misterios de la vida perfecta miraba estupefacto los dos núcleos de rayos que habían aparecido. Por un momento, simplemente no pudo recuperar sus sentidos. Después de todo, no sabía por qué el núcleo del rayo, que rara vez se veía, en realidad aparecería como repollos aquí, apareciendo uno por uno, estallido. Cuando aparecieron los dos núcleos de rayos, inmediatamente causó un alboroto en los alrededores del lago relámpago, ya que todos se miraron entre sí mientras observaban esta extraña escena ante ellos. Por un momento, nadie tomó la iniciativa de arrebatar esos dos núcleos de rayos. Evidentemente, estaban un poco confundidos acerca de lo que estaba pasando. Jaja. Parece que hay un secreto en el fondo de este lago. Los ojos de Panao brillaron al observar el espectáculo ante él, antes de hablar con profunda intención mientras miraba a Lyndon y Liu Xiangxuan. Suspiro. Lyndon exhaló suavemente una bocanada de aire antes de mirar a Liu Xiangxuan. Por casualidad, los hermosos ojos de esta última también lo habían mirado. Cuando sus miradas se cruzaron, soltaron una risa impotente. Parece que sus sueños de devorarlo solo se habían convertido en humo. Linsan, vamos. Un rugido bajo sonó aparentemente instantáneamente de la boca de Lyndon. En esa fracción de segundo, una luz verde envolvió instantáneamente su cuerpo, antes de precipitarse en el lago relámpago sin la menor vacilación. Exactamente al mismo tiempo que Lyndon se había precipitado hacia el lago relámpago, una luz blanca brilló alrededor del cuerpo de Liu Xiangxuan. Con un movimiento de su seductor cuerpo, también se precipitó al lago relámpago, tlap tlap. Siguiéndolos, Mulinsan y los expertos del Salón del Cielo Misterioso también se habían movido sin la menor vacilación. Sonaron sonidos de estallidos cuando todos saltaron al lago de rayos. Ja ja. Interesante. Vamos. Con una sonrisa, Panao miró el espectáculo que se desarrollaba ante él. Con un movimiento de su mano, inmediatamente se lanzó al lago relámpago. La situación que tenía ante él era muy clara. El verdadero tesoro debe estar ubicado en el fondo del lago relámpago. El verdadero tesoro está en el fondo del lago. Solo en este momento, todos los expertos de los alrededores recuperaron sus sentidos antes de que una espesa intención codiciosa brotara de sus ojos. Al momento siguiente, se escucharon sonidos de chapoteo cuando todos se precipitaron al lago. El lago relámpago, que originalmente era pacífico, aparentemente se volvió animado en un instante. Con respecto a esta situación, Lyndon era demasiado perezoso para molestarse. Dado que el secreto del lago de rayos ya había sido expuesto, lo único que quedaba por hacer era ser el primero en descubrir qué había en el fondo de este lago de rayos y obtenerlo lo más rápido posible. La luz verde envolvió el cuerpo de Lyndon. Mientras se precipitaba hacia el lago relámpago, aumentó su velocidad al máximo, dirigiéndose directamente al fondo del lago. Realmente quería ver exactamente qué elemento misterioso estaba presente en el fondo del lago, que era capaz de producir infinitos núcleos de rayos. Capítulo 947.
garganta del acantilado relámpago y Chi-Chi. La figura de Lindon se lanzó rápidamente dentro del lago relámpago como un pez. El agua dentro del lago relámpago no era el agua cristalina normal de un lago, sino un líquido relámpago plateado. Innumerables rayos de relámpagos brillaron en el interior, ya que las fluctuaciones enloquecidas eran apenas perceptibles mientras se irradiaban. Una luz verde había encerrado completamente el cuerpo de Lindon. Cuando los rayos entraron en contacto con la luz verde, estallaron sonidos crepitantes. En un lugar como este, si uno fuera a irrumpir imprudentemente prestando atención a la fuerza de uno, este líquido relámpago podría reducirlo instantáneamente a cenizas. Incluso alguien como Lindon tenía que mantener un poco de vigilancia en todo momento. Mullinsan siguió de cerca a Lindon. Más atrás, estaba el gran grupo de expertos que cargaron contra el lago de rayos desde varios lugares. Obviamente, en este momento, todos sabían que el fondo del lago relámpago escondía un secreto. Lindon lanzó una mirada hacia su espalda. El impulso generado por ellos le hizo arrugar suavemente la frente. Sin embargo, procedió a negar con la cabeza sin poder hacer nada. Dado que la situación había evolucionado hasta esta etapa, no había nada que pudiera hacer para evitar que sucediera. En ese caso, todo depende de la propia fuerza de uno. Retractando su mirada, Lindon miró hacia el fondo del lago relámpago. A medida que fue profundizando más y más, comenzó a darse cuenta de lo vasto y expansivo que era en realidad. Además, la forma del fondo del lago relámpago era extremadamente peculiar, con extrañas rocas plateadas gigantes esparcidas por todas partes. Cuando entraron en contacto entre sí, parecían formar innumerables acantilados. A primera vista, uno no podía ver el fondo, mientras Lindon seguía la dirección de esos acantilados y se disparaba hacia adelante, sus ojos agudos y afilados escaneaban continuamente en todas direcciones. Esto continuó durante bastante tiempo, antes de que la mente de Lindon se sacudiera repentinamente cuando lanzó su mirada inmediatamente debajo de él. En ese lugar, unas fluctuaciones de energía bastante intensas se habían irradiado repentinamente una vez más. En los bordes de la mirada de Lindon, un vórtice plateado volvió a tomar forma debajo de él. Justo en medio del vórtice había un grupo de relámpagos que flotaban lentamente. Dentro de ese cúmulo de luz había precisamente otro núcleo de rayo, Chi. Al ver esto, Lindon inmediatamente se lanzó hacia adelante. Sin embargo, en el siguiente instante, se congeló de repente, antes de que un gran asombro apareciera en su rostro mientras miraba hacia abajo. Presente, había un desfiladero de un acantilado de rayos extremadamente gigantesco con un pozo sin fondo. Parecía como si estuviera conectado al fondo de la tierra. Los dos lados del desfiladero estaban bordeados por innumerables cuevas de piedra. Aprovechando los reflejos del líquido relámpago, Lindon pudo discernir débilmente que parecía haber algunas figuras sentadas dentro de ellos. Sin embargo, ni la más mínima parte de vida estaba presente dentro de esas figuras. La conmoción llenó los ojos de Lindon mientras miraba hacia el desfiladero del acantilado relámpago ante él. Por lo que parece, este debería ser el origen de los interminables núcleos de rayos, ¿verdad? La figura de Lindon se acercó lentamente al desfiladero del acantilado relámpago. Antes de flotar, eligió flotar ante un tramo de cuevas de piedra. A esta distancia, pudo ver que efectivamente había figuras sentadas dentro de esas cuevas de piedra. Sin embargo, por el momento, esas figuras estaban marchitas y parecían esqueletos. Los relámpagos invadieron todo su cuerpo, y Lindon pudo sentir el poder puro del relámpago siendo presionado al extremo dentro de sus cuerpos. Obviamente, después de estar sentado aquí durante tantos años, cada centímetro de carne que quedaba en estos cadáveres estaba saturado con el poder del rayo. Junto con la inmensa presión del agua, esto había convertido estos cadáveres en momias completamente formadas por el poder del rayo. Lindon miró fijamente a esas momias, que aparentemente se habían transformado en rayos, por un momento, antes de volver su mirada hacia el pecho de esas momias. En ese lugar, pudo discernir débilmente una astilla de un aura negra extremadamente débil y siniestra girando alrededor. Sin embargo, esas siniestras auras negras fueron completamente selladas y suprimidas por esos puros rayos. Esa es la razón por la cual la energía negra no pudo controlar estos cuerpos y transformarse en esos cadáveres asesinos sin sentido que Lindon había encontrado anteriormente. Estas personas eligieron a propósito sentarse debajo del lago relámpago y confiar en el poder del relámpago aquí para suprimir el Ijimo que había invadido sus cuerpos. Solo para evitar transformarse en esos cadáveres asesinos sin sentido después de morir, los ojos de Lindon brillaron y muy rápidamente pudo comprender débilmente la situación. En el momento siguiente, su mirada se llenó de algunos sentimientos complicados. Estos expertos eran innegablemente dignos de respeto. Para evitar convertirse en monstruos después de ser invadidos por el Ijimo,
estaban dispuestos a sentarse en el fondo de este lago de rayos y transformar sus cuerpos en rayos. Auge. Un débil trueno amortiguado de repente resonó desde una cueva de piedra no muy lejos. En el siguiente instante, Lyndon vio que el cadáver plateado presente en el interior había estallado repentinamente con un relámpago brillante y resplandeciente. Cuando esos rayos de relámpagos atravesaron enloquecido su cuerpo, parecía un sol en miniatura cuando se veía desde lejos, estallido. A medida que los rayos de los rayos se hicieron más y más intensos, de repente, el cadáver plateado explotó abruptamente. En el instante en que el cadáver explotó, un cúmulo de luz plateada comenzó a elevarse. Presente dentro del cúmulo de luz había un corazón plateado, saltando lentamente. Ese fue un núcleo de rayo. Cuando Lyndon vio el espectáculo ante él, exhaló profundamente. Finalmente, entendió por qué había toneladas de núcleos de rayo saliendo del fondo de este lago relámpago. No es de extrañar. Esos núcleos de rayos se formaron a partir de la irrigación del poder de los rayos en los cuerpos de los expertos que se habían sentado aquí durante miles de años. En el momento en que apareció el núcleo del rayo, el Ijimo dentro de sus cuerpos se disipó por completo por el poder del rayo extremadamente rico y poderoso formado en ese mismo instante. Por fin, han completado su último deseo antes de morir, murmuró Lyndon. Así es como aparecieron los núcleos de rayos. Una voz llena de sorpresa resonó desde un lugar detrás de él. Al girar la cabeza, Lyndon vio que Liu Xiangxuan, Panao y la gran cantidad de expertos de varios lugares ya habían llegado a este lugar, y se sorprendieron emocionalmente ante el desfiladero del acantilado relámpago presente ante ellos. Obviamente, la escena anterior en la que el cadáver plateado explotó mientras se elevaba un núcleo de rayo, fue capturada en sus ojos. Ja ja. Hay tantos cadáveres plateados aquí. Si todos se transformaran en núcleos de rayos, ¿qué tan aterrador sería? Realmente hemos entrado en un tesoro escondido. ¿Quién hubiera esperado que estos núcleos de rayos, que son extremadamente raros en el mundo exterior, estuvieran realmente presentes en tales cantidades aquí? Precisamente. Si somos capaces de obtener algunos de ellos, este viaje valdrá la pena. Las llamas que ardían dentro de los ojos de los expertos de varios lugares ya habían alcanzado su epítome mientras miraban abrasadoramente la masa de cuevas de piedra presentes dentro del vasto y expansivo desfiladero del acantilado relámpago. Por el momento, la codicia inocultable y la baba estaban presentes en sus rostros. Oleadas de ruidos resonaron de las bocas de varios expertos. En el momento siguiente, algunas personas rápidamente no pudieron contener la codicia presente en sus corazones. Disparando hacia adelante explosivamente, se precipitaron hacia las cuevas de piedra presentes dentro del desfiladero del acantilado relámpago. ¡Bam, bam, bam! En el momento en que se precipitaron hacia adelante, las fluctuaciones resultantes formadas fueron similares a la última gota que colmó el vaso. Un buen número de cadáveres plateados dentro de las muchas cuevas de piedra explotaron en este instante, causando que los núcleos de rayos, brillando con un seductor resplandor de relámpagos, flotaran. En el instante en que apareciera el núcleo de un rayo, habría algunos expertos que pelearían por él. Por un momento, este desfiladero del acantilado relámpago se volvió extremadamente caótico y ardiente. Arrugando la frente, Lyndon miró hacia la masa de expertos que luchaban. Extendiendo su mano y haciendo un gesto hacia Mulinsan a su lado, habló. Pasemos a la acción y tomemos algunos núcleos de rayos también. Estas cosas son bastante beneficiosas para tu cultivo. Mulinsan era miembro del clan de demonios marinos y tenía un cuerpo físico tiránico. Si pudiera obtener algunos núcleos de rayos, podría mejorar su cuerpo ya tiránico al siguiente nivel. Además, a partir de ahora, Lyndon también necesitaba esas cosas. Todavía quería saber qué tan fuerte sería el ojo del demonio de la desolación dentro de su frente después de fortalecerlo por completo. De acuerdo. Mulinsan asintió con la cabeza con extrema emoción. Por lo que parece, le gustaban mucho asuntos como la búsqueda de tesoros. Los dos salieron disparados aparentemente al mismo tiempo, antes de correr hacia el vasto y expansivo desfiladero del acantilado relámpago. Cuando los dos tomaron medidas, recuperaron los núcleos de rayos que flotaban rápidamente uno tras otro. Con Lyndon y Mulinsan tomando medidas, Panao, Liu Xiangxuan y su gran grupo de personas tampoco pudieron contenerse. En el siguiente instante, se escucharon silbidos cuando todos se precipitaron hacia el desfiladero del acantilado de rayos, antes de usar varios métodos y técnicas para arrebatar y obtener esos núcleos de rayos. A medida que continuara la lucha, naturalmente habría algunos conflictos sangrientos. En un corto lapso de tiempo de menos de 10 minutos, algunas personas fueron asesinadas en esas luchas. Sangre fresca se extendió dentro del líquido relámpago,
causando que todo el desfiladero del acantilado relámpago apestara levemente a sangre. Sin embargo, mientras todos estaban ocupados peleando por esos núcleos de rayos, nadie se dio cuenta de que estaba sucediendo un fenómeno extraño, como si estuvieran siendo estimulados por el olor sangriento. Volutas de energía negra se elevaron sigilosamente de algunos de esos cadáveres plateados que parecían extremadamente robustos y fuertes presentes dentro de esas cuevas de piedra en las profundidades del acantilado relámpago. Esto fue especialmente así en la parte más profunda del desfiladero del acantilado relámpago. Presente allí, había una cueva extremadamente vasta y expansiva. En ese momento, una figura plateada de aproximadamente unos pocos metros de altura estaba sentada dentro de él, mientras extrañas y siniestras marcas demoníacas negras subían lentamente por su cuerpo. Además, sus ojos, que parecían haber estado cerrados con fuerza durante miles de años, habían comenzado a temblar levemente, similar a un demonio malvado a punto de despertar. Capítulo 948. Coleccionando y zumbido. La mano de Lyndon tomó la forma de una garra cuando una fuerza de succión estalló repentinamente desde el interior de su palma. El núcleo del rayo que acababa de emerger desde el interior de la cueva de piedra silbó de inmediato. Después de lo cual, fue agarrado por él. El cuarto. Lyndon agarró el núcleo del rayo y sintió la energía pura del rayo que surgía dentro de él cuando la emoción involuntariamente brilló en sus ojos. En menos de 10 minutos, ya había obtenido el cuarto núcleo de rayo. Tal botín ya era muy abundante. Después de mantener este núcleo de rayo, Lyndon miró hacia Mulinsan frente a él. En este momento, este último corría por todo el lugar de manera emocionada mientras buscaba núcleos de rayos. Las fluctuaciones salvajes y violentas de poder Joan continuaron ondeando desde más lejos, y era posible escuchar débilmente los sonidos de la batalla. Aunque había una gran cantidad de cadáveres plateados dentro de este desfiladero de rayos, no todos podían convertirse en un núcleo de rayos. Por lo tanto, la cantidad de núcleos de rayos estaba lejos de poder satisfacer la codicia sin fin dentro del corazón de todos. Nadie pensaría que había demasiados de tales tesoros. Además, las noticias sobre este lugar claramente continuaron difundiéndose. Por lo tanto, Lyndon pudo ver ocasionalmente a algunos expertos desconocidos cargando en el lago relámpago con ojos ardientes. Después de lo cual, corrieron directamente hacia su ubicación actual. Era probable que muchos expertos ya se hubieran enterado de las noticias y, por lo tanto, se apresuraron a arrebatar los núcleos de rayos. Con una demanda creciente y una oferta decreciente, una batalla sangrienta era naturalmente inevitable. Afortunadamente, estas personas habían oído hablar del dúo de Lyndon y sabían lo problemático que era tratar con ellos. Por lo tanto, nadie vino a molestarlos por el momento. Sin embargo, Lyndon sabía que esto era solo temporalmente. Una vez que la cantidad de núcleos de rayos disponibles disminuyera, el razonamiento de esos expertos se debilitaría gradualmente por su codicia. Tarde o temprano, una batalla intensa y caótica estallaría en este lugar. Las comisuras de la boca de Lyndon se curvaron cuando una expresión severa brilló en sus ojos. Estaba feliz si esta gente no lo provocaba. Sin embargo, si tuvieran planes con los núcleos de rayos en su mano, solo podría permitirles saber lo que se conoce como sufrir una pérdida sin obtener ninguna ganancia. Lyndon retiró los ojos al pensar en esto. Su cuerpo se movió y se precipitó gradualmente hacia las partes más profundas del desfiladero del rayo. Los núcleos de rayos en las regiones exteriores básicamente se habían limpiado por completo. La expresión de Panao era fría e indiferente mientras miraba al dúo de Lyndon desde atrás mientras se apresuraban hacia las partes más profundas del desfiladero del rayo. Una expresión severa de repente brilló en sus ojos. Ambos parecen haber recolectado un total de 10 núcleos de rayos. Esto no es menos que nosotros. Un hombre al lado de Panao abrió la boca y se rió. Era uno de los 3 que habían intercambiado golpes con Mulinsan en la ciudad de piedra, y también era uno de los llamados 4 generales demonios de la 9ª Puerta Serena. Él era bastante fuerte, no importa. Permítales recolectar lentamente los núcleos de rayos. Panao se rió débilmente. Sin embargo, esa sonrisa suya era excepcionalmente despiadada. Una vez que hayan reunido un número suficiente, haré que entreguen todo. Aunque la fuerza del dúo de Lyndon era un poco diferente de lo que esperaba, esto no le hizo sentir ningún miedo hacia ellos. Estos lobos solitarios en realidad se atrevieron a competir por estos tesoros con su 9ª Puerta Serena. Tontos que realmente no conocían sus límites. Intenta recolectar tantos núcleos de rayos como sea posible. Mata a cualquiera que se atreva a competir con nosotros. Panao volvió la cabeza e instruyó. Esos expertos de la 9ª Puerta Serena revelaron un brillo feroz en sus ojos al escuchar esto. Después de lo cual, sonó una risa salvaje mientras cargaban hacia los lugares de donde se habían levantado los relámpagos. Lyndon no estaba al tanto de los esquemas de la 9ª Puerta Serena.
Actualmente, se estaba aventurando gradualmente más profundo en el desfiladero del rayo. Durante los siguientes 10 minutos, logró recolectar otros 2 núcleos de rayos. Sin embargo, Lyndon frunció el ceño y gradualmente descubrió un problema a medida que continuaba aventurándose más profundo. Parecía que el aura de Jimo contenida dentro de los cuerpos de estos cadáveres plateados en la cueva de piedra se estaba volviendo cada vez más espesa a medida que se adentraba. Claramente, la erosión que sufrieron estos expertos cuando estaban vivos fue un poco más grave en comparación con los de antes. Tal secta de la cueva probablemente habría dominado durante un periodo de tiempo dentro de su era. Dados estos números, parecía que no eran más débiles que una super secta. Fue inesperado que todavía hubieran terminado con ese destino después de ser atacados por el Jimo. Hermano Lyndon, tengo 6 núcleos de rayos. Mientras Lyndon fruncía el ceño ante este descubrimiento, Mulinsan se acercó a él. En este momento, había 2 núcleos de rayos flotando en sus pequeñas manos. Parece que ella también tuvo una cosecha abundante en este viaje. Lyndon sonrió después de escuchar esto. Estaba a punto de hablar cuando su expresión de repente se hundió. Lentamente levantó la cabeza y vio que 5 figuras habían aparecido a su alrededor en un momento desconocido. En este momento, sus ojos miraban con avidez los 2 núcleos de rayos en las manos de Mulinsan. Parece que los problemas finalmente habían venido a buscarlos. Todavía hay muchos núcleos de rayos en otros lugares. Les aconsejo a todos que vayan obedientemente y los recojan. No acaben perdiendo la vida por un momento de imprudencia. Lyndon miró fijamente a este grupo de 5 hombres y habló con voz débil. Lyndon podía sentir que estos 5 individuos eran bastante poderosos. 4 de ellos estaban en la cima de la etapa de los misterios de la vida avanzada y el líder calvo ya había alcanzado la etapa de los misterios de la vida perfecta. Tal fuerza ya se consideraba bastante buena. Qué palabras arrogantes. Un brillo frío brilló en los ojos del hombre calvo después de escuchar las palabras de Lyndon. Miró a Mulinsan junto a Lyndon. También había oído hablar claramente de la primera. Por lo general, no desearía ofender a este pequeño demonio. Sin embargo, bajo la tentación de los núcleos de rayos, estaba claro que el razonamiento de muchos había disminuido. ¿Qué hay para ser arrogante? Independientemente de lo fuerte que seas, solo hay 2 de ustedes. ¿Crees que los 5 te tenemos miedo? No nos iremos por la borda. Nos iremos siempre que entregue la mitad de los núcleos de rayos en sus manos. ¿Qué dices? Uno de ellos se rió con frialdad. ¿Dividir la mitad contigo? Una sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Lyndon. Después de lo cual, preguntó suavemente, me pregunto cuántos núcleos de rayos tienen ustedes 5. Mocoso, ¿no me digas que en realidad estás planeando atacarnos? Una mirada siniestra brilló en el rostro del hombre calvo. Inmediatamente, comprendió el significado contenido en las palabras de Lyndon correcto. La sonrisa en el rostro de Lyndon se amplió. En el momento siguiente, de repente se volvió helado. Al mismo tiempo, su cuerpo salió disparado como una flecha. Linsan, ataca. Un grito suave resonó. Mulinsan movió su pequeña mano y mantuvo los 2 núcleos de rayos en su bolsa Qiankun. Después de lo cual, la tapa del ataúd de la vida y la muerte apareció una vez más con un destello. Sonó un resoplido frío y ella rápidamente cargó hacia adelante. Estas personas en realidad se atrevieron a atacarla. ¿Cómo podía dejarlos ir tan fácilmente? El objetivo de Lyndon era el hombre calvo que había alcanzado la etapa de los misterios de la vida perfecta. 10 tatuajes de luz de dragón verde nadaban alrededor de su cuerpo. Una onda extremadamente poderosa se extendió cuando levantó la mano. Lyndon fue extremadamente rápido. En un instante, apareció frente a ese hombre calvo. Después de lo cual, lanzó directamente un puñetazo. 10 tatuajes de luz de dragón verde galoparon y surgieron frente a él cuando sonó un débil rugido de dragón. El cuerpo de ese hombre calvo parpadeó con una tenue luz negra cuando vio esto. Su cuerpo pareció convertirse en metal en este momento. Por lo que parecía, era obvio que era un enemigo problemático que había entrenado su cuerpo físico. Estallido. Los puños de ambas partes chocaron ferozmente cuando las ondas de energía impactantes se separaron de inmediato. El líquido relámpago a su alrededor explotó repentinamente. El cuerpo de Lyndon tembló ligeramente. El poder devorador surgió desde el interior de su cuerpo y se tragó directamente la fuerza que había invadido su cuerpo. Por otro lado, el hombre calvo fue obligado a retroceder por un par de pasos. Buen mocoso, de hecho tienes algo de habilidad. Ese hombre calvo finalmente se puso serio después de ver que en realidad había perdido en un enfrentamiento frontal. Desde el golpe anterior, entendió que la fuerza del cuerpo físico de Lyndon no perdió contra el suyo. Lyndon apretó la mano. Su boca se abrió mientras le sonreía al hombre calvo.
La luz verde surgió y una vez más se abalanzó hacia adelante. No le dio a este último tiempo para recuperar el aliento. Mientras Lyndon y el hombre calvo estaban involucrados en una intensa pelea, Mulinsan también se había puesto al día con los 4 expertos en la etapa de los misterios de la vida avanzada de nivel máximo. La tapa del ataúd de la vida y la muerte en sus manos se levantó y las expresiones de esos 4 inmediatamente se volvieron extremadamente feas. Esto se debió a que habían descubierto que, a pesar de superarla en número, claramente no podían bloquear a esta aparentemente delicada y pequeña niña vestida de verde. Solo en este momento comenzaron a llorar amargamente dentro de sus corazones. Parecía que esta Mulinsan poseía una gran habilidad que le permitía dominar la isla. Sin embargo, claramente era demasiado tarde para arrepentirse en este momento. La emoción saltó dentro de los grandes ojos de Mulinsan. Los 4 individuos ante ella parecían haberse convertido en núcleos de rayos que le habían sido entregados como ovejas engordadas. Realmente no habría justicia si perdía esta oportunidad. Bang bang, una intensa batalla estalló en lo profundo del desfiladero del rayo. Esta batalla no duró mucho. Mulinsan usó la velocidad más rápida para derrotar a esos 4 expertos en la etapa de los misterios de la vida avanzada de nivel máximo. Después de lo cual, ella arrebató sin contemplaciones los 4 núcleos de rayos que tenían en su poder. El hombre calvo también se había vuelto extremadamente miserable mientras luchaba contra Lyndon. Todos sus ataques aterrizaron en el cuerpo de Lyndon, pero este último ni siquiera se movió. Sin embargo, los ataques de Lyndon le hicieron sentir un dolor desgarrador cada vez que aterrizaban en su cuerpo. La fuerza de sus cuerpos claramente no estaba al mismo nivel. Ustedes son buenos, vamos. Otro choque frontal ocurrió y el cuerpo del hombre calvo salió disparado hacia atrás miserablemente mientras la dulzura brotaba de su garganta. Sus ojos estaban sombríos mientras miraba al sonriente Lyndon frotando su puño. Después de lo cual, miró a los 4 heridos. Apretó los dientes y se echó hacia atrás con decisión. Los 4 individuos solo pudieron retroceder rápidamente mientras fruncían el ceño miserablemente después de ver al hombre calvo retirarse. Lyndon miró sonriente esta escena pero no lo persiguió. No había tiempo para que lo hiciera en este momento. Vaya. Sin embargo, las pupilas de Lyndon se encogieron repentinamente mientras observaba a las 5 personas que estaban a punto de huir. De repente bajó la cabeza y vio que más de una docena de luces negras habían aparecido como fantasmas desde las partes más profundas del desfiladero de rayos. Después de lo cual, golpearon sin piedad a las 5 figuras. Los rostros de esos 4 expertos en la etapa de los misterios de la vida avanzada de nivel máximo palidecieron casi de inmediato. Después de lo cual, lentamente bajaron la cabeza. Una mano arrugada había atravesado sus corazones. El dueño de esa mano arrugada era completamente de color plateado. La luz negra bailó dentro de los ojos de los cadáveres plateados. Ese experto en la etapa de los misterios de la vida perfecta era un poco más fuerte. Aunque terminó siendo obligado a escupir un bocado de sangre fresca, aún se las había arreglado para conservar su vida. Después de lo cual, levantó la cabeza en estado de shock y miró esos cadáveres plateados que los habían atacado repentinamente. Había terror en sus ojos. Linsan, vámonos. Lyndon observó esta escena mientras sus pupilas se contraían con fuerza. Después de lo cual, agarró a Mulinsan y corrió directamente en la otra dirección mientras ignoraba a ese desafortunado tipo. Esto se debió a que en este momento, Lyndon había visto claramente muchos cadáveres plateados densamente agrupados repentinamente saliendo de las profundidades del desfiladero del rayo. Algunos cambios inesperados parecían haber ocurrido en este lugar. Capítulo 949. Batalla en el fondo del lago. 2 figuras de rayos pasaron rápidamente en el lago relámpago a gran velocidad. El líquido relámpago ondeaba detrás de ellos y uno podía ver vagamente muchas figuras plateadas corriendo hacia adelante como un fantasma veloz. Hermano mayor Lyndon, ¿qué son esas cosas? Mulinsan también descubrió el cambio inusual en este momento. Su pequeño rostro mostró una pequeña sorpresa cuando miró detrás de ella y preguntó. La energía Yimo dentro de esos cadáveres plateados es demasiado fuerte. La energía del rayo en este lago de rayos no parece ser capaz de suprimirlo. Lyndon frunció los labios. Su expresión era algo grave. Cuanto más se aventuraba en el desfiladero del rayo, más fuerte era la energía Yimo en esos cadáveres plateados. La dificultad de suprimirlo y eliminarlo también aumentaría enormemente. Sin embargo, Lyndon podía sentir vagamente que este cambio inesperado actual quizás estaba relacionado con su entrada. La energía del rayo y la energía Yimo previamente habían formado claramente una especie de equilibrio estable. Es probable que su llegada haya dañado este equilibrio, lo que resultó en que la energía Yimo ganara ventaja y le permitiera convertir una vez más estos cadáveres como estatuas de plata en demonios asesinos. En ese caso, ¿no significa esto que ya no podemos recolectar núcleos de rayos?
Mullinsan sostuvo la tapa del ataúd de la vida y la muerte en su mano y preguntó. La cantidad de cadáveres plateados parecía haber superado con creces a los que habían encontrado antes. Si se enredaran con ellos, probablemente se volvería bastante problemático. En este momento, no había necesidad de mencionar siquiera la recolección de núcleos de rayos. Veamos primero antes de decidir. Lyndon respondió con voz profunda. Ahora que tal evento había ocurrido, era probable que ningún experto presente pudiera escapar. Estos cadáveres plateados pueden ser fuertes, pero los diversos expertos presentes tampoco eran individuos comunes. Lyndon no dijo nada más después de que sonó su voz. Su cuerpo se movió y su velocidad aumentó mientras Mullinsan lo seguía de cerca. El cambio en las profundidades del desfiladero del rayo comenzó a extenderse rápidamente. Después de todo, el grupo de Lyndon no fue el único que se aventuró a las partes más profundas para buscar los núcleos de rayos. Algunos de los expertos más fuertes ya se habían aventurado en lo más profundo, por lo tanto, este cambio, naturalmente, también los afectó. Al principio, algunos expertos fueron tomados por sorpresa. Ni siquiera pudieron recuperar el juicio cuando estos cadáveres plateados cargaron contra ellos. En un corto periodo de tiempo, muchas personas fueron asesinadas por estos cadáveres plateados. A pesar de que algunos espíritus Yuan afortunados lograron escapar, se vieron obligados a estar al borde de la muerte debido a la energía del rayo contenida en el lago de rayos. Al final, se desvanecieron gradualmente en la nada. La sangre y el caos se extendieron rápidamente en el desfiladero del rayo junto con una atmósfera de pánico y terror. Numerosos expertos se retiraron del desfiladero del rayo. Después de lo cual, lucían expresiones de asombro mientras observaban cómo los cadáveres plateados salían continuamente desde el interior del desfiladero del rayo. ¿Qué sucedió? ¿Todos estos cadáveres plateados en realidad han sido refinados en títeres? Muchos expertos miraron los cadáveres plateados que habían salido a la carga mientras numerosos susurros desconcertados se extendían rápidamente. Todos, no hay necesidad de tener miedo. Estos cadáveres plateados pueden ser bastante fuertes pero no poseen ninguna inteligencia. No es difícil tratar con ellos, el único problema es su número algo grande. Mientras los derrotemos, podremos dirigirnos a las partes más profundas del desfiladero del rayo para buscar núcleos de rayos. Los núcleos de rayos formados debajo seguramente serán de mejor calidad. Algunos gritos se extendieron en el lago relámpago mientras todos se sentían conmocionados. Claramente, todavía había personas que no tenían la intención de abandonar la codicia en sus corazones incluso cuando se enfrentaban a tal situación. Tal grito de hecho tuvo un gran impacto en este momento. Esto se debió a que un número cada vez mayor de expertos se había apresurado hacia el lago relámpago después de escuchar los rumores. Muchos de los que habían venido más tarde aún tenían que recoger los núcleos de rayos. Estas personas estaban demasiado poco dispuestas a rendirse ahora. Por lo tanto, una rica intención asesina brilló inmediatamente en los ojos de algunos después de escuchar este grito. Lyndon observó a los muchos expertos que se habían vuelto algo inquietos con ojos fríos desde un lado. Esas palabras de antes eran realmente ciertas. Este desfiladero de rayos era claramente tal que los cadáveres plateados eran más fuertes cuanto más profundo era. Al mismo tiempo, la erosión de la energía Yimo que sufrieron fue bastante grave. Si fuera posible eliminar la energía Yimo, la calidad de los núcleos de rayos en los que se transformaron sería aún mejor. Por supuesto, la condición previa era que primero debían acabar con estos violentos cadáveres plateados. Rugido. Los cadáveres plateados que habían salido del desfiladero del rayo emitieron rugidos como bestias mientras estos pensamientos estaban presentes en la mente de Lyndon. Una aura negra malvada permaneció en lo profundo de los ojos de estos cadáveres plateados. Sin más preámbulos, una luz platada brilló, después de lo cual, se precipitaron hacia esta dirección como aguas en una inundación. Kargen. Después de haber sido tomados por sorpresa antes, los diversos expertos recuperaron su ingenio en este momento. Además, la codicia surgió dentro de sus corazones. En un instante, la mayor parte del miedo dentro de sus corazones había desaparecido y sonó un grito explosivo. Innumerables formidables ataques de artes marciales se desataron al mismo tiempo. Después de lo cual, se estrellaron contra el torrente plateado desde todas las direcciones. ¡Bam bam! El choque frontal entre las dos partes provocó inmediatamente que un fuerte sonido se extendiera de manera ensordecedora. Esa fuerza aterradora formó directamente un gran vacío de 10.000 pies en el fondo del lago relámpago e incluso el líquido relámpago voló hacia afuera. La combinación de un número tan grande de expertos condujo naturalmente a un poder extremadamente abrumador. Inmediatamente, el torrente plateado fue contenido a la fuerza. Docenas de cadáveres plateados en el frente fueron convertidos directamente en polvo. Maldita sea,
sé un poco más suave con tus ataques. Los núcleos de rayos desaparecerán si los cadáveres plateados son destruidos. Algunos de los expertos inmediatamente gritaron furiosamente mientras sentían una gran angustia después de ver los cadáveres plateados convirtiéndose en polvo. Los cadáveres plateados en el fondo del lago podrían haber sido erosionados como los cadáveres arrugados que el grupo de Lyndon había encontrado antes, y había una ligera diferencia entre ellos. Esos cadáveres arrugados de antes habían conservado algo de poder de cuando estaban vivos dentro de sus cuerpos. Un ejemplo fueron esos 18 cadáveres arrugados. Sus cuerpos contenían y de muerte de su cultivo cuando estaban vivos. Y de la muerte incluso se había aglomerado en la píldora de la muerte silenciosa. Sin embargo, estos cadáveres plateados no poseían ningún poder cuando estaban vivos. Sin embargo, sus cuerpos ya se habían llenado con la energía del rayo después de sumergirse en el fondo de este lago de rayos durante miles de años. Por lo tanto, les fue imposible formar la píldora de la muerte silenciosa después de que se eliminó la energía Yimo. Sin embargo, todo su cuerpo se convertiría en un núcleo de rayo que contiene una energía de rayo pura. Tontos. Lyndon involuntariamente sacudió la cabeza al escuchar esos rugidos. ¿De verdad creían estos tipos que estos cadáveres plateados eran suaves caquis que podían aplastar como quisieran? En realidad, estaban pensando en contenerse en ese momento. Rugido. Muchos rugidos bajos fueron emitidos por los cadáveres plateados debajo poco después de que sonaran los gritos de dolor de esos expertos. Era como si estuvieran verificando los pensamientos de Lyndon. Inmediatamente, apareció de repente una luz plateada, rompió directamente los ataques de las numerosas artes marciales. Cargen. Mientras expulsemos la energía extraña dentro de sus cuerpos, se convertirán en núcleos de rayos. Muchos expertos miraron los cadáveres plateados que cargaban hacia ellos mientras un brillo rojo y una intención asesina brillaban en sus ojos, después de lo cual, el majestuoso poder Yuan estalló y recibió los cadáveres. Auge. Dos torrentes acompañados de un impulso impactante chocaron en el fondo del lago relámpago. La actividad sacudió el lago relámpago hasta que pareció como si se hubiera puesto patas arriba. La pelea fue excepcionalmente miserable ya que ambas partes se enfrentaron. Una parte estaba sin vida mientras que la otra tenía los ojos rojos debido a los núcleos de rayos. Esta batalla fue bastante cruel. También deberíamos atacar. Ten cuidado. Lyndon observó este miserable y caótico campo de batalla. Un destello brilló en sus ojos mientras hablaba con Mulinsan. La batalla estaba claramente en un punto muerto. Coincidentemente, podrían aprovechar la oportunidad para obtener algunos beneficios en medio del caos y obtener un par de núcleos de rayos más. Comprendo. Mulinsan asintió con entusiasmo. La escena frente a ella ya le había causado un leve picor en las manos. Sin embargo, no se atrevió a cargar al azar antes de que Lyndon diera la orden. Ambos prácticamente cargaron hacia adelante al mismo tiempo. No cargaron hacia el área con la mayor cantidad de cadáveres plateados. En cambio, nadaron en las áreas exteriores del campo de batalla y sigilosamente terminaron con esos cadáveres plateados que habían escapado uno tras otro. El fondo del lago relámpago claramente se había vuelto extremadamente caótico en este momento. Fluctuaciones de energía incomparablemente violentas causaron que olas sorprendentemente enormes se elevaran en la superficie del lago relámpago. Esto hizo que los expertos que habían seguido apresurándose se sintieran un poco asustados. Sin embargo, cuando pensaron en los núcleos de rayos, inmediatamente reprimieron el miedo dentro de sus corazones. Después de lo cual, se escucharon sonidos de salpicaduras mientras muchas figuras continuaban cargando hacia el lago relámpago, estallido. La palma de Lyndon aterrizó sobre un cadáver plateado a la velocidad del rayo. Después de lo cual, una cálida luz blanca entró silenciosamente en el cuerpo del cadáver plateado. La luz negra que parpadeaba en los ojos de este último se desvaneció rápidamente. Lyndon, que poseía la piedra ancestral, no tuvo muchas dificultades para eliminar la energía Yimo. Después de la eliminación de la energía Yimo dentro del cuerpo del cadáver plateado, este último comenzó a temblar. El resplandor del relámpago brilló. Sin embargo, este resplandor relámpago estaba a punto de aglomerarse cuando aparecieron muchas grietas en la superficie de su cuerpo. Lyndon sacudió la cabeza con impotencia al ver esto y casualmente arrojó el cadáver plateado a un lado. La energía del rayo dentro de este cadáver plateado ya se había dispersado antes. Por lo tanto, terminó fallando en aglomerarse en un núcleo de rayo. Hermano Lyndon, pareces tener mucha mala suerte. Mulinsan levantó riendo su pequeña mano a una corta distancia. El cadáver plateado que acababa de destruir había formado con éxito un núcleo de rayo.
Una vez más, había obtenido 4 núcleos de rayos durante este periodo de tiempo. Aunque Lindon fue mucho más rápido que Mulinsan al lidiar con la energía Jimo, solo había obtenido 2 núcleos de rayos. Lindon arrojó a un lado el cadáver plateado. Después de lo cual, una vez más corrió hacia adelante y se rió a carcajadas. En ese caso, compitamos y veamos quién puede obtener más núcleos de rayos. Mulinsan se rió al escuchar esto. Su cuerpo se precipitó hacia otro cadáver plateado cerca de ella. Siguiendo el flujo del tiempo, la batalla en el fondo del lago Relámpago también se volvió cada vez más intensa. Sin embargo, con un número cada vez mayor de expertos apresurándose, estos cadáveres plateados finalmente comenzaron a mostrar signos de ser derrotados. Sin embargo, nadie sabía que la sangre se acumulaba continuamente hacia las profundidades del desfiladero del rayo después de la creciente intensidad de la batalla. El aura sangrienta finalmente surgió en una cueva en el fondo del lago donde una figura plateada de 12 pies de altura estaba sentada en silencio. Símbolos demoníacos negros cubrían su cuerpo. En este momento, esos símbolos demoníacos eran como bocas gigantes que devoraban con avidez el aura sangrienta. Zumbido. Después de que esta cacería llegó a cierto punto, la figura humana cubierta de símbolos demoníacos negros finalmente abrió sus ojos que habían estado cerrados durante miles de años. Llamas negras llenaron sus ojos, dándole una apariencia escalofriantemente malvada. Capítulo 950, implicado, auge. Una ola de energía asombrosa se desplegó desde el fondo del lago con un impulso impactante. Innumerables figuras humanas y luces plateadas parecían entrelazarse. Cada vez que chocaban, se emitía un sonido bajo y profundo. De vez en cuando, alguien saldría volando hacia atrás mientras vomitaba sangre. Sin embargo, la mayoría de las veces, eran las figuras plateadas las que gradualmente se desmoronaban una por una. Los cadáveres plateados finalmente comenzaron a mostrar signos de ser derrotados frente a los buscadores de tesoros que llegaban sin cesar para unirse a la batalla en el fondo del lago. Parecía que finalmente había una conclusión para este repentino brote de cadáveres plateados. Din. El cuerpo de Lindon era como un fantasma cuando se acercó a un cadáver plateado. Su mano fue tan rápida como un rayo cuando se imprimió en su pecho. Una luz blanca brilló en la punta de sus dedos y rápidamente se hundió en el cuerpo del cadáver plateado. Después de la invasión de la luz blanca, el cadáver plateado se puso rígido de inmediato, mientras que el aura negra que saltaba dentro de sus ojos también comenzó a disminuir poco a poco. Al mismo tiempo, un resplandor relámpago comenzó a acumularse en su cuerpo. Afortunadamente, esta vez no mostró signos de desmoronarse. Afortunado. Lindon sonrió levemente al ver esto. Un relámpago brilló. Después de lo cual, se reunió rápidamente. En un corto periodo de tiempo, se formó con éxito un núcleo de rayo frente a los muchos ojos codiciosos que lo rodeaban. Lindon hizo un movimiento de agarre con la mano cuando el núcleo del rayo se formó con éxito. Después de lo cual, rápidamente lo guardó en su bolsa Qiankun. Hermano Lindon, ¿cuántos núcleos de rayos has recolectado? Mulinsan se apresuró en este momento y preguntó sonriendo. 8. Sumando los que obtuve antes, es un total de 17 núcleos de rayos. Lindon se rió. Tengo 20. Mulinsan estaba extremadamente complacida consigo misma ya que sus 2 coletas parecían rebotar sobre su cabeza. Junto con su exquisita cara de muñeca de porcelana, parecía extremadamente linda. Lindon no pudo resistirse a acariciar la pequeña cabeza de Mulinsan. 20 núcleos de rayos fue de hecho un número bastante impactante. Después de todo, había demasiados expertos en el fondo del lago en este momento. Muchos de ellos ni siquiera tenían un solo núcleo de rayo en sus manos. Ten cuidado con esas personas de la 9ª puerta serena. Nos han estado mirando desde el principio. Lindon dijo suavemente. Sus ojos miraron hacia cierta dirección mientras hablaba donde los expertos de la 9ª puerta serena se habían reunido. Su líder era Panao. Este último también parecía haber detectado la mirada de Lindon en este momento. Volvió la cabeza y se encontró con la mirada de Lindon. Después de lo cual, sonrió. La sonrisa estaba llena de alegría. Tipos odiosos que simplemente no desaparecen. Mulinsan apretó los dientes cuando sus pequeñas manos agarraron involuntariamente la tapa del ataúd de la vida y la muerte con más fuerza. Si no fuera porque era consciente de cuán poderoso y grande era el grupo, era probable que no hubiera podido resistirse a golpearlos con la tapa del ataúd de la vida y la muerte. Lindon sonrió. Sin embargo, esa sonrisa suya era excepcionalmente helada. De hecho, había muchos expertos de la 9ª puerta serena. Sin embargo, si Panao pensara que Lindon era un kaki suave que podía aplastar, estaría cometiendo un gran error. A medida que pasaba el tiempo,
La lucha caótica en el fondo del lago relámpago llegó gradualmente a su fin. Esos pocos cadáveres plateados restantes fueron destruidos rápidamente bajo los ataques combinados de muchos expertos. Después de que el último cadáver plateado desapareció, el área descendió gradualmente a un silencio temporal. La sangre fresca se esparció dentro del líquido relámpago, causando que el líquido relámpago plateado se volviera un poco rojo. También hubo muchos expertos que habían perdido la vida en la pelea anterior. Parte de esto fue causado por los ataques de los cadáveres plateados. Sin embargo, muchos también fueron el resultado de una daga fría en la espalda. Todos los expertos que habían venido a este lugar eran individuos extremadamente despiadados. Si hubiera una oportunidad, naturalmente no dudarían en eliminar a otros competidores. Asterisco pant asterisco. Muchos expertos jadearon lentamente después de que la lucha se detuvo. El poder Yuan creciente a su alrededor era bastante caótico. Algunos de los expertos tenían rostros emocionados debido a sus logros. Sin embargo, sus ojos eran extremadamente cautelosos mientras observaban a los expertos que los rodeaban. Claramente, estaban preocupados de que alguien atacara repentinamente y les arrebatara los núcleos de rayos por los que habían apostado sus vidas para obtener. Por un tiempo, la atmósfera en el fondo del lago relámpago, que acababa de ver el final de una amarga batalla, se había vuelto tensa y extraña. Los expertos que estaban luchando lado a lado antes comenzaron a alejarse silenciosamente mientras la precaución subía a sus ojos. Jeje. Pan Hao de la novena puerta serena de repente se rió suavemente en medio de esta atmósfera tensa. Atrajo las muchas miradas presentes hacia él. Pan Hao ignoró esas miradas. Sus ojos juguetones ya se habían posado en Lin Don. Los ojos de este último actualmente le devolvían la mirada de una manera helada. Parecía que deseaba ver qué juego pretendía jugar el primero. El hermano Lindon probablemente tiene bastante dinero, ¿verdad? Creo que debería haber casi 30 núcleos de rayos en tus manos. El rostro de Pan Hao estaba lleno de sonrisas mientras hablaba de manera amistosa. Choque. Estas palabras suyas inmediatamente provocaron una conmoción en el fondo del lago. Los ojos de algunos de los expertos se habían vuelto mucho más rojos de inmediato. Solo pudieron obtener 2 o 3 núcleos de rayos después de luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, Lindon en realidad estaba en posesión de al menos una cantidad impactante de 30. Muchas miradas que estaban teñidas de rojo se movieron sigilosamente. Con un voz, hicieron una pausa en el dúo de Lindon. Desde la distancia, Liu Xiangxuan y los miembros del Salón del Cielo Misterioso también vieron esta escena. Naturalmente, pudo decir que Pan Hao estaba apuntando intencionalmente a Lindon. Sin embargo, ella no dijo nada. Ella no tenía ninguna relación con Lindon, por lo que era naturalmente imposible que interviniera. Ese pequeño es bastante desafortunado. Aunque ambos son bastante poderosos, en última instancia no son una gran facción como la nuestra. Es difícil para ellos disuadir a los otros expertos. Actualmente, está en posesión de casi 30 núcleos de rayos. Será difícil para ellos no atraer la atención de los demás. Se emitió una débil voz detrás de Liu Xiangxuan. Era de un hombre delgado de mediana edad aparentemente intrascendente. El maestro Tío Tao cree que deberíamos intervenir. Liu Xiangxuan simplemente asintió levemente y sonrió después de escuchar las palabras pronunciadas por este hombre de mediana edad. Vamos a sentarnos y mirar. También hemos obtenido muchos núcleos de rayos. No hay necesidad de estar demasiado ansioso. Además, ese muchacho no es una persona común. No será fácil para Pan Hao forzarlo a un estado desesperado. El hombre de mediana edad respondió suavemente. Sí, Liu Xiangxuan asintió suavemente con la cabeza. Sus bonitos ojos miraron a Lindon con cierta curiosidad. Se podría considerar que ella intercambió golpes con Lindon antes. Este último era de hecho bastante fuerte. Sin embargo, ¿podría realmente permanecer tan tranquilo frente a esta guarida de lobos? Esta persona, la expresión de Lindon se oscureció ligeramente después de ver los muchos ojos codiciosos que miraban. Este Pan Hao era bastante cruel. Estas pocas palabras habían colocado a Lindon en una posición en la que muchos estaban en su contra. Los 30 núcleos de rayos fueron suficientes para hacer que los corazones de muchos estuvieran listos para causar problemas. Bastardo. El pequeño rostro de Mulinsan se había vuelto completamente rojo debido a la ira. Se levantó la manga y estaba preparada para arrojar la tapa del ataúd a alguien. Sin embargo, fue detenida por la mano extendida de Lindon. Es probable que ustedes, la gente de la novena puerta serena, también posean docenas de núcleos de rayos, ¿verdad? Lindon miró a Pan Hao y de repente sonrió. Pan Hao levantó la ceja y se encogió de hombros sin comprometerse.
¿Y qué si tenían tantos núcleos de rayos en sus manos? Con su gran fuerza y número, ¿habría algún experto que se atreviera a atacarlos? Dado que el hermano Panao ha prestado tanta atención a los núcleos de rayos en mis manos, ¿por qué no hacemos una apuesta los dos? Ambos lucharemos uno contra uno. Si pierdo, distribuiré todos los núcleos de rayos en mis manos a todos los presentes. Si pierde, entregará todos sus núcleos de rayos. Tomaré la mitad mientras que la mitad restante se distribuirá a todos los amigos aquí. ¿Qué dices? Lyndon preguntó sonriendo. La conmoción alrededor aumentó casi instantáneamente después de que sonaron las palabras de Lyndon. Muchos estaban un poco atónitos. Poco después, la sorpresa se elevó en sus ojos cuando sus miradas comenzaron a dispararse hacia el cercano Panao. Ja, verdaderamente audaz, él realmente se atreve a desafiar a Panao. Estacando 30 núcleos de rayos. ¡Qué audaz! Me pregunto si Panao se atreve a aceptar. La expresión de Panao se había vuelto un poco fea debido a las muchas miradas que se habían vuelto hacia él y los ruidos deliberadamente fuertes creados por la multitud. No esperaba que Lyndon actuara de manera tan cruel y lo arrastró directamente al asunto. Además, lo que estaba en juego en la apuesta que propuso fue impactante. ¡Qué tipo tan astuto! El hombre de mediana edad detrás de Liu Xiangxuan se rió suavemente. Liu Xiangxuan asintió suavemente. De esta manera, Lyndon había arrastrado directamente a Panao a la posición más llamativa. Esta persona era realmente lo suficientemente despiadada. Sabía que podría terminar siendo atacado por algunos individuos codiciosos si esto continuaba. Inmediatamente, sin dudarlo, arrastró a Panao con él. ¿Deseas desafiarme? La sonrisa en el rostro de Panao desapareció poco a poco cuando una furia oscura y solemne la reemplazó. No esperaba que Lyndon fuera incluso más astuto que él. Una simple oración y él también había sido implicado. Si tuviera que retroceder en este momento, era probable que su nombre como líder de los 4 generales demonios de la 9ª Puerta Serena se convirtiera en una broma. La intención asesina surgió de los ojos de Panao. Poco después, apretó la mano cuando un siniestro látigo negro de 10 pies de largo apareció en su mano. Olas de aura impactantes se extendieron repentinamente junto con una voz oscura y fría. Lyndon, me temo que has elegido el objetivo equivocado para actuar duro esta vez. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.